Bendito Padre, cuánto te amamos, Señor. Gracias te damos por tu palabra, porque tú, Señor, en tu infinita misericordia, nos has enviado tu palabra, para que por ella podamos vivir una vida agradable a ti. Te amamos, Señor. En tu nombre bendito abrimos tu palabra, para que tú nos enseñes. Envía tu palabra, Padre, para que haga todo aquello para lo cual tú le envíes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces el tema es: regresemos a la palabra de Dios. Como platicamos al inicio del culto, el mundo el 31 de octubre celebra la muerte, pero nosotros celebramos la vida, porque con Cristo Jesús nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Y tenemos la gran bendición de tener ahora la Biblia a nuestro alcance. El 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, no como una afrenta a la iglesia, sino simplemente era la cartelera de la universidad que estaba en el mismo lugar, para poder discutir sobre estos temas. Él puso ahí una fecha para que pudieran reunirse y discutir, y él incluso puso: si alguien no puede venir, puede enviar sus comentarios. Él solo quería discutir las ponencias que él estaba escribiendo. Pero quien maneja los hilos de la historia es Dios, y era el momento para que se rompiera todo ese tiempo de oscuridad. La iglesia había cerrado la Biblia desde el concilio de Nicea en el año 325, y fue hasta este momento que empieza nuevamente a verse la palabra. Un poco más de 100 años antes, como 150 años antes de esta fecha, Wycliffe había hecho una traducción de la Biblia al inglés. Martín Lutero hace la traducción de la Biblia al alemán. Posteriormente, Juan Pérez hace la traducción del Nuevo Testamento al español, y con Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina hacen una traducción completa que se conoció como la Biblia del oso, porque en la portada había un oso tratando de alcanzar un panal, como señalando que la Biblia es un deleite para quien la lee, y por eso se llamó Biblia del oso. Y posteriormente se conoció como la Biblia Reina Valera, que es la que nosotros conocemos actualmente, y ha habido diferentes revisiones de esa misma traducción, que fue directamente del griego y del hebreo al español, y es la que nosotros vemos y estudiamos actualmente en español. En inglés es la Biblia King James, la más famosa, aunque hay diferentes versiones y traducciones, ¿verdad? Pero la bendición es tener la palabra de Dios. Pero de nada nos sirve tenerla si no la leemos. De nada nos sirve tenerla si no la entendemos. Necesitamos meternos a la palabra. Necesitamos estudiar la palabra. Este año realmente ha sido muy grato para mí, porque les hemos puesto por varios años los versículos los capítulos para leer cada día, que los pone Rosmarie todos los días. Ella pone los capítulos para leer, y ha sido tan grato porque los hermanos están leyendo la palabra, y eso se evidencia porque hay dudas. Cuando no hay dudas es porque no se lee, pero cuando hay dudas es porque se lee, así que eso es maravilloso. Y este año hay un buen grupo de hermanos que está leyendo la palabra, y eso es lo que el Señor quiere. En este tiempo de la Reforma se señalaron, se postularon 5 solas, así se llamaron, 5 solas. Sola escritura, solo la escritura, solo la palabra de Dios. Sola fide, que es solo fe. Solo fe, sola gracia,
que es solo la gracia de Dios, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Estas son las 5 solas, los 5 postulados mayores de la Reforma. Y vamos a analizar uno por uno. Sola Escritura. Lo que expresaba es que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. En el tiempo del período intertestamentario creció mucha tradición y empezó a ser usada porque hubo silencio profético. Y esa tradición opacó la palabra de Dios. Pero la palabra del hombre es solo palabra del hombre. En cambio, la palabra de Dios es firme, es permanente, es eterna, porque Dios es eterno y es su palabra. Posteriormente, cuando la iglesia cerró la Biblia en el concilio de Nicea en el año 325, como tampoco había la palabra de Dios, también empezó a crecer la tradición y muchas tradiciones que van contra la palabra de Dios. Y entonces aquí lo que se estaba rescatando en la Reforma era regresar a la palabra. Y si alguna costumbre que se tuviera iba en contra de la palabra, lo más importante era la palabra, no la costumbre. Y eso es hasta la fecha. De repente nosotros podemos empezar a crear una costumbre y tenerla 2, 3, 4 años y ya la convertimos en una tradición y creemos que así es, pero si está en contra de la palabra, tenemos que quebrarla. Pero para eso necesitamos estar renunciando diariamente a nuestro yo y manteniendo la palabra de Dios como nuestro manual de vida. Veamos Gálatas 1, 6 al 10. Gálatas 1, 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Aquí el apóstol Pablo está dando una amonestación a los Gálatas y les dice que rápido ustedes se apartaron. Qué fácil es para el ser humano apartarse de la palabra de Dios. Qué fácil es apartarse de los caminos de Dios. Porque el enemigo está como un león rugiente viendo a quién devorar. Y a él le conviene que tengamos un espíritu de estupor, que no tengamos ni siquiera deseo de leer la palabra, porque entonces nos vamos desviando más y más y más de la verdad que es Cristo Jesús. Así que tenemos que estar pegados a la palabra. También veamos 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos enseña, aquí aprendemos, es el manual de vida. Nos redarguye, nos corrige, nos jala las orejas, nos confronta. Nos instruye en justicia para que nuestra vida sea agradable a Dios. Y veamos ahora lo que dijo Jesucristo mismo en Juan 5:39 sobre la palabra de Dios, sobre su palabra. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Él mismo está diciendo, estudien, escudriñen,
Busquen en la palabra, porque ustedes creen que aquí tienen la vida eterna, y por supuesto así es. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesucristo. Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y digas todo conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así dice Josué 1:8. La escritura es importante, solo la escritura. Este es nuestro manual de vida, no las costumbres. La palabra de Dios, porque es palabra de Dios. La segunda, solo fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. La palabra del Señor nos dice que fuimos salvos para buenas obras, no por las buenas obras. Así que no es que las buenas obras sean malas, pero no son para salvación. Pero si como fuimos hechos para buenas obras, ya siendo salvos, tenemos que hacer buenas obras, porque eso agrada a Dios. Nos dice la palabra que nuestra fe sin obras es muerta, porque nos dice también que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es nuestro fruto? ¿Se ve en nosotros una vida cristiana? ¿Realmente reflejamos a Cristo o no lo hacemos? Así que necesitamos encontrar esta verdad. Veamos Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por la gracia, no porque seamos buenos, no porque nos esforcemos. De nada sirve nuestro esfuerzo, porque si fuera suficiente el esfuerzo, pues ¿para qué murió Cristo? Él murió porque sabía que no podíamos. No había otra forma, y la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte y no hay para dónde. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tenemos alcance para la salvación, si podemos alcanzar la salvación, es solo porque Cristo dio su vida por nosotros, porque murió en nuestro lugar. Y Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Somos justificados por fe, porque creemos en aquel que dio su vida por nosotros. Las buenas obras son el resultado de ser salvos. Así que solo fe. Tercero, solo gracia. La salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe en forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. No es por nosotros, es nuestra fe puesta en Él, porque Él fue quien dio su vida por nosotros. Dice Efesios 2:8, que hay varios pasajes que vamos viendo que es necesario, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es por gracia, no es porque nos esforcemos, porque seamos los mejores, porque tengamos un halo que se mira a gran distancia, ¿verdad? Pues no es cierto. Todos pecamos. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos de la palabra, del reino de Dios. Todos. Nadie puede decir, no, pero yo sí no. Porque también dice la palabra en 1 Juan, si alguno dice que no ha pecado, pretende ser mentiroso a Dios. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pecamos. Así que la única forma de alcanzar la salvación es por la gracia de Cristo Jesús. Él es quien nos cubre, Él es quien nos limpia de todo pecado. Porque nos dice la palabra que el que confiesa su pecado al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
¿Por qué Dios nos dice en su palabra que David, el rey David, era un hombre conforme al corazón de Dios? Si nosotros podemos leer también en la palabra todos los pecados de David, o no todos, pero varios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice que era un hombre perfecto, conforme al corazón de Dios? Porque sabía arrepentirse, sabía venir ante el Señor y pedir perdón y tratar de cambiar su vida. Como le dijo Jesús a la mujer samaritana, vete y no peques más. Porque la salvación es por gracia. La cuarta sola, solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así otro camino para llegar a Dios. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nos dice también Filipenses 2, que Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El mérito es de Él, el sacrificio fue de Él, quien nos da salvación es Él. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas dice, si alguien más, incluso nosotros, o un ángel del cielo viene a contar otra cosa, otra historia, a decir que hay otro Salvador, no le crean, porque solo a través de Cristo llegamos a Dios, solo a través de Cristo llegamos al Padre, y eso lo tenemos que tener fijo, firme, porque es lo que dice la palabra de Dios. Y la quinta sola, solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Veamos Efesios 1, 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La honra y la gloria le pertenecen única y exclusivamente a Dios. Nosotros servimos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, pero no porque seamos buenos, no porque seamos perfectos, no porque nos la sepamos todo, no, solo por la gracia y misericordia de Dios, solo porque Él es bueno. En varias oportunidades yo les he puesto el ejemplo del martillo. Necesitamos clavar un clavito en la pared y entonces tomamos un martillo y empezamos a martillar para poder poner el clavito como lo queremos poner, en el lugar donde queremos, para lo que querramos usarlo. Ya se imaginan que al terminar de poner el clavito, el martillo venga y diga, ala, pero qué bien puse ese clavito. No me torcí para nada. Con qué precisión le di los golpes. Yo sé que soy bueno. ¿Qué pasa con el martillo cuando el clavito ya está en su lugar? Simplemente lo pone el carpintero o quien lo esté usando en su lugar, ¿verdad? En la caja de herramientas. Porque ya cumplió su función. Nosotros somos como ese martillo, guiados por la mano de Dios. Por eso la honra y la gloria nunca es para nosotros. El martillo no dice, wow, cuidadito, yo soy mejor que los demás martillos. Solo somos siervos. Solo somos siervos. Nada de andar con la cabeza para arriba, con la cabeza para abajo, para la honra y la gloria de Dios.
No seamos como el pueblo que nos dice la palabra de cerviz dura. Aprendamos a bajar la cabeza y a darle la honra y la gloria a Dios. Y sepamos y entendamos que todo lo que podemos, todo lo que hacemos, todo lo que logramos es por el puro afecto de su voluntad. Porque de Él viene la inteligencia, de Él viene la sabiduría, de Él viene la salud. Algunas veces decimos, en este momento que estamos viendo graduaciones, es que este muchacho sí que se esforzó, él sí que dio lo mejor. Claro, se esforzó y dio lo mejor, pero ¿quién le dio la inteligencia? Dios. ¿Quién le dio la sabiduría? Dios. ¿Quién le dio la salud? Dios. Porque siempre he dicho, no importa la edad que tengamos, desde un bebé hasta un anciano, de esa misma edad hay gente en el hospital. De esa misma edad hay gente que no puede hacer nada y hay gente muriendo. Así que no es por nosotros, no es por nuestra fuerza, por supuesto. Tenemos que ser esforzados y valientes. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tenemos que ser esforzados, tenemos que ser valientes para hacer lo que Dios nos pone a hacer de la mejor manera. Para cuando nuestra obra termine aquí, podamos gozarnos con Él en gloria. Porque Cristo dio su vida por nosotros. De eso se trata. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Esas son las buenas nuevas de salvación. Siguen siendo buenas. Siguen siendo buenas nuevas. Siguen siendo nuevas. No ha pasado al desuso. Cristo sigue vigente. Y sigue vigente en nuestros corazones. Como hijos de Dios, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Dios le dijo a David que él no moraba en templo hecho de manos de hombre, porque Él mora en nosotros y nosotros somos hechura de Él, para alabanza de su gloria. Así que recordemos que nuestra vida es para darle honra y gloria a Dios. Que si el Señor nos dio un talento, es para usarlo, para ponerlo a los pies del Señor. Porque recordemos que lo que no usamos se atrofia. Si yo dejo de usar el brazo, lo hemos platicado varias veces, el brazo se va a atrofiar. Una persona que se fractura un brazo y lo enyesan, pasa 2 meses con yeso, cuando se lo quitan tiene que ir a hacer terapia porque el brazo ya no quiere trabajar, porque ya se acostumbró. Y de repente nos acostumbramos a ya no servir, nos atrofiamos en el servicio. Sirvamos, porque el que no sirve, no sirve. No sirve de nada. El que sirve agrada a Dios y se agrada a sí mismo, porque está satisfecho de lo que hizo, porque lo hizo para Dios. No para que lo reconozcan y que digan, ¡ay, qué bueno! No, la honra y la gloria es para Dios. Si algo hice bueno, es por la honra de Dios en mi vida. Y si algo hice malo, es porque no me pegué a Dios. Por eso la honra y la gloria siempre es para Dios. Y por eso nosotros el 31 de octubre sí tenemos que celebrar, pero no la muerte, la vida que Cristo nos da. Celebramos este año 2022, 505 años de la Reforma Protestante, que trajo de vuelta la palabra de Dios. No desaprovechemos, no dejemos todo ese sufrimiento, tantos que murieron, para que la palabra llegara. Estábamos viendo ahí en la película este hombre que dijo, yo quiero ir a que mi familia sienta lo que yo sentí por primera vez al leer la palabra de Dios. Ya no logró llegar, pero la palabra sí llegó a nosotros. Si llegó a nosotros es porque ha llegado a diferentes lados. La Biblia ha sido traducida en muchos idiomas. Tenemos la gran bendición de vivir en una época en que tenemos diferentes versiones, diferentes revisiones, diferentes idiomas, diferentes formas. La tenemos en libro, la tenemos en libro electrónico, ¿verdad? En el celular, en la computadora. Es cuando más alcance tenemos de la palabra de Dios. Leámosla, estudiémosla.
Hagámosle caso a Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. He ahí mi pasión por la palabra. Y así debe ser nuestra pasión, la de todos, un deleite, la palabra del Señor. Porque como nos dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Seamos como este varón del Salmo 1. Bendito Padre, sea a ti toda honra, toda gloria y toda alabanza. Gracias por tu palabra. Gracias porque en tu inmenso amor y misericordia permitiste que tu palabra llegara hasta nosotros, en nuestro idioma, para poderla leer, para podernos alimentar de ti cada día, para poder ser agradables a ti, Señor. Porque queremos sacarte una sonrisa y no una lágrima. Queremos vivir una vida agradable a ti. Queremos vivir una vida que te honre. Queremos vivir una vida para que las personas que no te conozcan a través de nosotros. Para que todo el mundo sepa que el Dios al que nosotros adoramos y servimos es el único Dios todopoderoso. Señor, bendice a cada quien que esté escuchando este mensaje, tanto aquí como en casa. Llena de ti, Señor. Y que cada uno pueda tener el compromiso ante ti de escudriñar tu palabra, para descubrirte a ti y para vivir una vida agradable a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.